Hola a todos. Hoy es viernes, 17 de julio de 2026, y nuestro querido amigo Trita Parsi está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Trita. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Un placer, Trita. Déjame empezar por lo que está ocurriendo en Asia Occidental. Estados Unidos está intensificando la situación, atacando los puentes, como hemos sabido en las últimas 48 horas. La ciudad de Bandar Abbas, de alguna manera están intentando aislarla. Todos esos puentes alrededor de Bandar Abbas fueron atacados. Ya sabes, usaron los F-15 para golpear esos objetivos, los puentes que son tan importantes. Bandar Abbas, en lo que respecta a las operaciones en el Golfo Pérsico, es clave para este comercio. Y esto es una escalada. Así es como Estados Unidos está intensificando el conflicto. Y viendo la forma en que Estados Unidos está, de algún modo está intentando atacar los puentes y algunas ciudades. No sé si lo has seguido, pero hace 2 días empezaron a usar los HIMARS en Kuwait, en la frontera con Irak. Alcanzaron muchos objetivos en el estado de Juzestán. Así que eso fue, teníamos los HIMARS en Bahrein. Parece que la operación iraní, la respuesta iraní, fue en cierta medida efectiva al destruir esos HIMARS en Kuwait y en Bahrein. Y ahora mismo, los ataques se están llevando a cabo con aviones de combate. ¿Cómo ves la situación actual y la manera en que Estados Unidos percibe la guerra? Está claro que estamos viendo una escalada, pero además una escalada que empieza a dar al menos la impresión de seguir un patrón. Al principio, la situación resultaba francamente un poco confusa para los iraníes, porque no entendían muy bien cuál era el plan detrás de algunos de estos bombardeos. Muchos de los objetivos no tenían una importancia estratégica especial, desde luego no eran decisivos desde el punto de vista militar. Y, aun cuando algunos de los objetivos sí eran estratégicamente muy importantes, como el ferrocarril que iba a Mashhad, fueron atacados de una forma que permitió repararlos en menos de 24 horas. No parecía que hubieran sido destruidos deliberadamente. Más bien, parecía que se había evitado hacerlo a propósito. Así que no estaba claro. Ahora, en los últimos días, empezamos a ver un patrón que parece indicar, aunque todavía es algo especulativo, que se están preparando para algo más grande en el sur. El sur de Irán, toda la costa, es por supuesto una zona clave, donde los iraníes han sido capaces de cerrar el estrecho de Hormuz. No se trata solo de un par de islas o algo así, es por la enorme capacidad que han desarrollado a lo largo de toda la costa. Para cerrarlo por completo, bueno, una de las ideas sería entrar con una invasión a gran escala. No hay nada que indique que se haya hecho ningún tipo de preparación para una invasión a gran escala, de ninguna manera ni en ningún sentido. Y si se hubiera hecho, llevaría meses estar lista. Sin embargo, la forma en que se están produciendo algunos de los bombardeos ahora parece sugerir eso, o al menos podría servir para permitir una operación rápida. No sería ni siquiera una invasión, sino más bien el envío de una fuerza de élite que entra, actúa y se retira enseguida. Es decir, entrarían, causarían mucho más daño del que pueden causar solo los bombardeos, y luego se marcharían rápidamente, porque mantener el control del territorio no tendría ningún sentido. Serían simplemente objetivos, y eso sería muy peligroso. Lo mismo explica por qué Estados Unidos no intentó tomar ninguna de las islas. Tomarlas, en realidad, no es tan difícil. Lo complicado es mantenerlas sin sufrir un número enorme de bajas. Y si miramos cómo ha manejado Trump esta situación hasta ahora, ha sido muy cuidadoso para evitar un gran número de muertes o de bajas estadounidenses. Pero esto aún así supondría un cambio respecto a ese patrón, al menos en parte, porque incluso una fuerza de élite que entrara allí probablemente sufriría un índice de bajas mucho más alto que el que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de todo esto? Si esa es la dirección que se está tomando, parece que el propósito sería asegurar una degradación mucho más significativa de la capacidad de Irán
para cerrar los estrechos. Ya hemos visto que, antes del memorando de entendimiento y también durante él, Estados Unidos intentaba establecer un corredor sur en aguas omaníes, un corredor que estaría fortificado militarmente. Como resultado, Irán no tendría la misma capacidad para cerrarlo. Así que si la guerra se reanudaba, una parte del estrecho seguiría abierta. Si combinamos eso con lo que podría ser ahora un intento de debilitar de forma profunda la capacidad de Irán para cerrar el estrecho, empezamos a ver una imagen más clara, una reapertura militar del estrecho en su conjunto. Aún así, eso sería distinto de un intento de derrocar al régimen o de llevar a cabo operaciones de cambio de régimen que claramente formaban parte del plan en la Primera Guerra, en febrero. Dicho esto, puede que ese sea el plan de Estados Unidos. Aún así, me resulta muy difícil ver cómo podría tener éxito. Creo que supondría un enorme riesgo de un gran número de víctimas y que haría más complicado volver a la mesa de negociación. Además, pienso que en cuanto haya tropas sobre el terreno, aunque sean fuerzas de élite y en un número muy reducido en territorio iraní, eso alimentará el nacionalismo más allá de lo que vimos incluso en febrero. Y eso también creo que fue algo que la parte estadounidense calculó mal o subestimó en febrero. Y parece que ahora estamos ante otro caso de subestimación. Creo que todo depende del nivel de tolerancia de las dos partes. Estados Unidos básicamente está utilizando a los países del Consejo de Cooperación del Golfo para atacar a Irán, y la respuesta de Irán va dirigida a esos mismos países. Están golpeando algunos objetivos, como hemos sabido hace unos momentos, o hace un par de horas. El gobierno de Kuwait ha anunciado que Irán ha atacado una de sus principales plantas eléctricas y la planta desalinizadora, y que ya han empezado a racionar la electricidad en Kuwait, lo cual parece un problema serio. ¿Cómo ves ese punto de tolerancia entre las dos partes? ¿En qué momento alguien, quizá en los países del Golfo, dirá, hasta aquí, no vamos a seguir con esto? ¿Recuerdas la Operación Libertad que Estados Unidos inició antes de firmar el memorando de entendimiento? ¿Crees que algo así podría repetirse? Ese sería un escenario en el que básicamente algunos de estos países del Consejo de Cooperación del Golfo le dijeran que no a Estados Unidos. Pero hay que tener en cuenta qué países del Golfo le dijeron que no a Estados Unidos. Fue Arabia Saudí. Y Arabia Saudí está en una dimensión de poder completamente distinta a la de Kuwait. Kuwait depende totalmente de Estados Unidos. Kuwait existe gracias a lo que hizo Estados Unidos en la Primera Guerra del Golfo, cuando junto con la coalición de Naciones Unidas expulsó la invasión de Saddam Hussein. Así que estamos hablando de un país que tiene muy poca capacidad de presión sobre Estados Unidos. Lo mismo ocurre al final con Bahrein. Por eso veo menos probable ese escenario que el contrario, que ahora tengamos una situación en la que algunos de los países del Golfo estén, en el fondo, divididos entre su frustrón con Estados Unidos y su frustrón con Irán. En episodios anteriores, sobre todo al comienzo de la guerra, estaba muy claro que la frustración se dirigía hacia Estados Unidos. Estaban muy molestos con Estados Unidos. Toda la situación era mala. En un momento dado, vimos que el ministro de Asuntos Exteriores de Omán escribió un artículo muy duro en The Economist, diciendo básicamente que Estados Unidos había dejado que su política exterior estuviera dictada por Israel. Son palabras muy duras, sobre todo viniendo de Omán, que siempre ha sido tan discreto, tan reservado, actuando entre bastidores y sin buscar protagonismo. Pero ese equilibrio ha cambiado por completo. Ahora hay muchísima más ira hacia Irán que hacia Estados Unidos. Están enfadados porque creen que los iraníes no deberían haber atacado los barcos durante el memorando de entendimiento con los bombardeos. Y como recordarás, la mayoría eran barcos del Consejo de Cooperación del Golfo. Ellos creen que fue una reacción exagerada,
piensan que los iraníes cerraron los estrechos demasiado rápido, que subieron la escalada muchísimo más deprisa de lo que habían hecho antes. Hubo una reunión en Mascate, como recordarás, hace unos 10 días, que por desgracia fracasó. No llegaron a un acuerdo. Pero al parecer, los iraníes bombardearon Omán justo después, apenas unas horas después de que el ministro de Exteriores estuviera en Moscú. Así que ahora también hay un escenario en el que muchos de estos países del Golfo creen que Irán está siendo demasiado agresivo. Y como resultado, también se empieza a ver un poco más de cohesión, una especie de unidad dentro del Consejo de Cooperación del Golfo, que sinceramente, durante toda la guerra apenas habíamos visto. Al contrario, hubo una desunión enorme. Fue durante la guerra cuando los emiratíes se retiraron de la OPEP. Bueno, en realidad fue después de la guerra, pero aún así acabamos de ver que los saudíes han cortado las conexiones de pago con los Emiratos, y así sucesivamente. Así que había muchas tensiones. Los emiratíes intentaban convencer a los saudíes y a otros para que se unieran a la guerra, pero no lo hicieron. El Consejo de Cooperación del Golfo estaba muy dividido. Ahora parece que se está uniendo, al menos hasta cierto punto, y en gran parte es por la ira hacia los iraníes. Pero tengo que decir una cosa aquí. Personalmente, creo que los iraníes, al atacar los barcos, sobre todo en el segundo episodio, reaccionaron de forma exagerada. Creo que lo que ellos vieron no era incorrecto. Hubo un esfuerzo por parte de Estados Unidos para crear ese corredor sur, y eso supone una amenaza para lo que el memorando de entendimiento pretendía lograr, porque ese memorando debía servir para negociar el acuerdo final. Si Estados Unidos, al mismo tiempo, utiliza su ejército para crear un corredor separado, entonces, ¿para qué sirve la negociación del memorando? Así que de forma simultánea al memorando, Estados Unidos intentaba crear nuevos hechos sobre el terreno, y los iraníes ven eso claramente como una amenaza y como un desafío. Creo que eso es comprensible. Ahora bien, la forma en que se reacciona ante ello puede variar mucho, y esa reacción, sobre todo en el segundo caso, me parece que fue una sobrereacción por parte de Irán. Pero al mismo tiempo, ¿por qué los países del Consejo de Cooperación del Golfo, Arabia Saudí, los Emiratos y Qatar, permitieron que sus barcos pasaran por el estrecho, por el corredor sur, con los transpondedores apagados durante el funeral del Ayatollah Jamenei, sabiendo perfectamente que los iraníes lo verían como una provocación, sabiendo perfectamente que eso podría llevar a algún tipo de enfrentamiento? Ahora bien, quizá no esperaban que los iraníes dispararan, pero aún así, ¿por qué hacerlo? Creo que todas las partes tienen que analizar y volver a analizar cómo actuaron ellas mismas. No se trata de justificar lo que hicieron los iraníes, pero al mismo tiempo, ¿qué lógica había detrás de eso? Sabíais perfectamente que de ahí saldría algún tipo de crisis. Y al mismo tiempo, probablemente estabais bajo presión de Estados Unidos para hacer esto. Y desde luego, los omaníes también estaban bajo presión de Estados Unidos para abrir su canal y apartarse de sus propias propuestas, como la gestión conjunta o las tasas medioambientales. Todas esas eran propuestas omaníes. Así que no tengo ninguna duda de que hubo mucha presión sobre los omaníes para que se alejaran de esa posición. Y también hubo presiones sobre los cataríes y otros para desafiar a los iraníes enviando esos barcos. Pero claro, también sabes que si cedes ante esa presión de Estados Unidos, no puedes simplemente enfadarte con los iraníes, porque tú mismo habrás cedido ante algo que probablemente sabías que no era la decisión más inteligente. Porque si no fuera así, no habría habido necesidad de que Estados Unidos te presionara para hacerlo. No lo habrías hecho por tu cuenta, pero lo hiciste porque te presionaron. Así que reconoces que esto no fue precisamente lo más inteligente. Creo que muchas partes aquí cometieron errores de distinta magnitud. Y me parece realmente problemático, no porque hubiera una probabilidad inevitable de éxito, porque no la había, pero tampoco había una probabilidad inevitable de fracaso, ni de que el memorando de entendimiento se viniera abajo.
Creo que existía un alto riesgo de que fracasara, sí, pero no era inevitable. Sin embargo, estas distintas acciones en conjunto lo han convertido prácticamente en algo inevitable. Creo que el memorando de entendimiento está generando. No sé si sigues las noticias en Irán, pero si lo haces, habrás visto que hubo básicamente una especie de enfrentamiento interno por culpa del memorando. Había gente de la derecha, los más conservadores, que no lo querían. No veían que fuera a salir nada útil de ese acuerdo. Y por desgracia, lo que ha pasado con el caso del memorando les está dando la razón. Dicen, ya os lo advertimos, vais a negociar con Estados Unidos, y ellos no van a respetar ningún tipo de negociación. Porque justo después de firmar el memorando, Estados Unidos hizo un nuevo movimiento en Líbano, el memorando entre Israel y Líbano. ¿De qué iba eso exactamente? Porque la guerra era entre el gobierno israelí y Hezbollah. ¿Cómo se entiende eso? Sí. A ver, un par de cosas sobre esto. Primero, quiero responder a la primera crítica, que dice que Estados Unidos no negociaría de buena fe y que por tanto no se debería firmar un memorando de entendimiento. Puedo entenderlo. Dada la experiencia de Irán, sin duda sería ingenuo pensar que todas las negociaciones se van a hacer con total buena fe. Sería irresponsable. Pero también hay que tener cuidado. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque si no hay negociaciones en absoluto, la única opción sería una guerra total, y eso al final tampoco funcionaría. Hay que reconocer que en algún momento es necesario sentarse a negociar. Este es el reflejo del argumento del lado estadounidense, que dice, no se puede negociar con los iraníes. Siempre son deshonestos, nunca cumplirán su parte del acuerdo. Ese es un argumento que desde este lado se plantea deliberadamente para avanzar hacia una guerra total sin fin. No estoy diciendo que esa sea necesariamente la intención de quienes del lado iraní defienden ese argumento, pero el resultado viene a ser prácticamente el mismo, porque no va a haber un escenario en el que la guerra termine sin una negociación y en el que Estados Unidos simplemente se marche. Eso no va a pasar, es extremadamente improbable. Así que, en algún momento, tendrá que haber negociaciones, y entonces habrá que enfrentarse a ese argumento. Se puede tratar con la otra parte. ¿Qué mecanismos deberían establecerse para hacerlo? Uno de los grandes defectos del memorando de entendimiento, y quizá esto sea una crítica demasiado dura, porque los memorandos no suelen incluirlo. Y si no me equivoco, incluso el JPOA, como sabes, el acuerdo provisional anterior al JCPOA, ni siquiera estoy seguro de que lo tuviera. Pero este no incluía un mecanismo de observación o de cumplimiento en el sentido de que hubiera un organismo como el OIEA o algún otro tipo de entidad a la que acudir en caso de disputas sobre la interpretación y así resolverlas. Ese tipo de mecanismo sería externo, no algo bilateral entre Estados Unidos e Irán. Así que cuando se dice no se puede negociar con los estadounidenses, o los estadounidenses dicen no se puede negociar con los iraníes, bueno, si de verdad crees eso, entonces deberías trabajar para asegurarte de que existan cuantos más mecanismos de este tipo sea posible para resolver esos problemas. Pero cuando no tienes ninguno de esos elementos y tampoco luchas por conseguirlos, entonces no puedes al mismo tiempo volver y decir, bueno, no se puede negociar con la otra parte. Sin embargo, hicimos este acuerdo que no tenía ningún mecanismo de cumplimiento, absolutamente ninguno. Eso por un lado. Por otro lado, que me parece un tema muy importante que has mencionado, sí, hubo el acuerdo entre Líbano e Israel, y también algo que ha pasado más desapercibido. Rubio apareció de repente en el Golfo Pérsico, se reunió con los países del Consejo de Cooperación del Golfo y consiguió que todos firmaran una declaración que contradecía por completo muchas de las posiciones que otros allí habían defendido. De repente los omaníes decían que, básicamente, el único resultado aceptable era volver a la situación anterior al 27 de febrero en este acuerdo comercial.
Como mencioné, los omaníes habían propuesto la idea de una gestión conjunta. También habían planteado la posibilidad de una tasa de gestión medioambiental. Pero ahora estaban adoptando la postura de Rubio, que sinceramente ni siquiera era la posición de Estados Unidos en las negociaciones del memorando de entendimiento. Rubio decía que no había otra opción aceptable que volver al 27 de febrero, sin tasas, sin peajes, sin nada, sin gestión diferente, nada de eso. Y ahí está el problema. Uno puede mirar esa postura y decir, bueno, a ver, no es una posición inválida. Pero no tiene validez si has firmado un memorando de entendimiento que dice que debes pasar los próximos 60 días buscando un compromiso. Si después de firmar ese acuerdo, que es precisamente para avanzar hacia un compromiso, te plantas y dices, no hay compromiso, esa es nuestra posición, entonces estás contradiciendo el memorando. No es por sí mismo como una sentencia de muerte para el acuerdo, pero sí es una herida bastante seria. Y luego él vuela al Líbano, y allí median un acuerdo que también contradice por completo el memorando, porque el memorando dice claramente que tiene que haber un alto el fuego regional. La soberanía del Líbano debe respetarse en ese contexto, y eso está muy claro. Significa que no puede haber una ocupación israelí del sur del Líbano, pero luego firmaron este acuerdo entre los israelíes y los libaneses, que de nuevo pertenece a otra parte de la administración Trump. Es el Departamento de Estado de la Casa Blanca de Rubio. Y ese acuerdo dice que no habrá retirada de los israelíes del Líbano hasta que Hezbollah sea desarmado. En el memorando de entendimiento no se menciona nada sobre desarmar a Hezbollah. Y como Hezbollah no será desarmado a menos que haya una guerra civil, eso significa que los israelíes no van a abandonar el territorio, lo que una vez más contradice por completo los parámetros del memorando. Así que se vio muy pronto que ya había intentos en marcha. You saw very quickly that there were efforts. And in my reading, at least this is my... Y según mi lectura, al menos esa es mi valoración, fueron intentos deliberados por parte de otro sector de la administración Trump para socavar el memorando de entendimiento, pero sin hacerlo de una forma abiertamente evidente. Más bien, de una manera que casi parece que estás reforzando la posición negociadora de Estados Unidos. Pero en realidad no lo estás haciendo. Estás debilitando las negociaciones. Es parecido a salir de repente y decir, vale, vamos a negociar sobre el tema nuclear. Todas las opciones están abiertas. Pero luego, cuando empiezan las negociaciones, dices, en realidad, nuestra línea inamovible es cero enriquecimiento. En apariencia, puede parecer que adoptas una postura negociadora firme. En realidad, lo que haces es invalidar las negociaciones. Y ambas cosas las hizo el propio Rubio justo después del memorando de entendimiento. Y déjame añadir una cosa más. Hubo amenazas públicas de Estados Unidos de bombardear Omán, que muchos, yo incluido, pensamos en su momento que probablemente era un lapsus de Trump. Pero resulta que no lo era. Y también hubo amenazas privadas de imponer sanciones a Omán si los omaníes seguían presentando propuestas de compromiso. Así que, todo esto en conjunto, sí, en mi opinión, contradice claramente el memorando y complicó mucho más las cosas. Y del mismo modo que has mencionado que en Irán hay distintas facciones, creo que deberíamos reconocer que también las hay dentro de la administración Trump. Creo que Omán es uno de los gobiernos más complicados del Golfo, porque en cierto modo intentaron hacer todo lo posible por acercar a Estados Unidos e Irán antes de que empezara toda esta locura. Pero ahora tienen que elegir un bando, y para ellos es imposible. Por un lado, tienen al país vecino, que es Irán. Por otro, están muy sometidos, tanto geopolítica como económicamente, al control de Washington, y tienen que hacer algo. De alguna manera, tienen que cooperar con Washington. Es una situación muy difícil para Omán. No sé cuál será el resultado para ellos. No es solo una posición muy difícil para Omán. Tienes toda la razón, Nima. Pero además, es una situación extremadamente inusual para ellos.
Omán ha participado en muchas negociaciones entre bastidores en las que ha estado ayudando a Estados Unidos. Antes de que Qatar se convirtiera en esa potencia diplomática, los omaníes ya hacían ese trabajo, pero sin llamar la atención. La mayoría de esas gestiones las hacían en la sombra. Incluso en las negociaciones del acuerdo nuclear, su papel solo se conoció más tarde, cuando todo ya había terminado. Mientras se desarrollaba, se mantuvo todo con muchísima discreción. En eso, siempre han sido muy buenos. Y nunca habían tenido que preocuparse por sus relaciones con Estados Unidos. Es la primera vez que tienen que hacerlo, y que se ven en esta situación por culpa de una administración estadounidense muy agresiva. Su papel, que antes consistía, francamente, en ayudar a Estados Unidos a resolver algunos de estos conflictos, se ha convertido en una desventaja en cierto modo, porque ahora hay un intento de obligarles a tomar partido. Esto nunca había pasado antes. Y puedo decirte que hice muchas entrevistas con los funcionarios omaníes que organizaron las negociaciones del JCPOA, así como con los estadounidenses y los iraníes en aquel momento. Y había mucha gente del lado estadounidense que creía entonces, y lo cree aún más ahora, que la posición de Omán era más comprensiva con la perspectiva iraní sobre la cuestión nuclear. Pero también reconocían que necesitaban a Omán, porque Omán, de todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, era el único que realmente tenía una relación con Irán basada en cierto grado de confianza y respeto, especialmente con el anterior sultán, que mantenía una relación muy estrecha con los iraníes y con el líder supremo. Y antes de eso, con el Shah de Irán. Es una relación que va mucho más allá de los últimos 47 años. Ahora están en una situación en la que todo eso en el fondo se ha convertido en una desventaja y se ven obligados a elegir. ¿Cómo se puede elegir? Sabiendo perfectamente que es poco probable que Estados Unidos permanezca mucho más tiempo en la región, que después de esta administración o de este episodio, es poco probable que vuelva a implicarse en nada de todo esto, y que la mayoría de los demás países del Consejo de Cooperación del Golfo ya están diversificando su seguridad y alejándose de Estados Unidos. Pero Irán siempre estará ahí, al lado. A corto plazo, Estados Unidos tiene mucha más capacidad de causarles daño que Irán. Así que elijan lo que elijan los omaníes. Será una posición perdedora. La cuestión es, ¿pierden más ahora o pierden más después? No hay una victoria posible para ellos en esto. Es una situación terrible en la que se han visto metidos y una que realmente no merecen, teniendo en cuenta lo mucho que han ayudado a Estados Unidos en el pasado. ¿Cómo ves hasta ahora el papel de Pakistán? Por un lado, no sé si viste el último informe de Reuters, donde dicen que Pakistán ha advertido a los iraníes que si atacan, básicamente, si los yemeníes y otros grupos atacan en Arabia Saudí, ellos van a implicarse, van a ayudar a Arabia Saudí. Por otro lado, ves cómo intentan hacer todo lo posible para acercar a las dos partes. En realidad, diría que el único mediador ahora mismo es Pakistán, que está coordinando con China. China está al tanto de todo, porque mantiene buenas relaciones tanto con China como con Estados Unidos y con Irán. Al mismo tiempo, Pakistán tiene una especie de alianza militar con Arabia Saudí. Hoy mismo se hablaba de que Kuwait podría querer unirse a ese pacto militar entre Arabia Saudí y Pakistán. Eso complicaría todo el asunto del conflicto entre Irán y Kuwait. Y la región, de alguna manera, está que arde. ¿Cómo entiendes tú la posición de Pakistán? No sé si los kuwaitíes van a poder sumarse a ese acuerdo. Hay mucha especulación y muchas noticias que sinceramente no son ciertas. Y Reuters, por desgracia, también ha difundido a veces informaciones que no eran realmente noticias, que no eran verdad. Pero no puedo juzgar este caso concreto. Ahora bien, si es cierto que los kuwaitíes están buscando un acuerdo con Arabia Saudí y Pakistán,
Eso dice mucho sobre lo poco útil que ha sido su paraguas de seguridad bajo la protección estadounidense, porque si funcionara, no habría necesidad de esto. Así que creo que los kuwaitíes también. Bueno, en realidad, cualquiera de estos países más pequeños, más débiles, que se prestan a ser plataformas para el ejército de una potencia externa, están pagando ahora un precio muy alto por ello. Algunos de ellos tienen la capacidad de usar parte de su influencia para no salir tan mal parados. Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, no han sido atacados con tanta dureza después de liberar una gran cantidad de dinero iraní. Así que los emiratíes, a pesar de haber firmado ese acuerdo con los israelíes, se han visto obligados a hacer muchas más concesiones a los iraníes para evitar ser atacados. Ahora bien, si los kuwaitíes y los bahrainíes están en condiciones de hacer concesiones de ese tipo, no lo sé. Pero creo que hay un par de cosas que debemos tener en cuenta cuando hablamos de las cualidades que necesita un mediador. Sería ideal que las tuvieran todas, pero muchas veces no es así. Por un lado, suele ser muy positivo que sean discretos, pero con esta administración de Trump, la discreción no se valora tanto, ni resulta tan útil, porque el propio Trump lo publica todo en Twitter constantemente. Pero ya sabes, tener cierta experiencia técnica es fundamental, y también contar con una amplia trayectoria en mediación resulta muy útil. Y por supuesto, una relación de confianza. Lo que los pakistaníes aportan, más que nada, es que pueden tender un poco ese puente de confianza, porque al final del día mantienen una relación bastante buena con los iraníes, y además tienen una relación especialmente buena con el propio Trump. Por lo demás, claro, están muy cerca de los chinos, pero con Trump en persona tienen una relación realmente buena. Y eso era necesario desde el lado estadounidense, porque Estados Unidos en esencia se había quemado con los omaníes, y los omaníes a su vez se habían quemado con los estadounidenses al hacer público lo que realmente ocurrió en las negociaciones anteriores, en las que Estados Unidos lo estropeó por completo. Así que Omán dejó de ser una opción. Qatar no quería ser la cara visible de esta negociación, aunque son ellos quienes están asumiendo la mayor parte del trabajo, sobre todo por su experiencia en cómo resolver algunos de estos problemas. Tienen práctica en esto, así que están haciendo la parte más dura. Pero no querían ponerse al frente, porque ya lo fueron en las negociaciones sobre Gaza y en muchas otras, y están pagando un precio muy alto por ejercer de mediadores. Querían evitar repetir esa situación. Se incorporó a los pakistaníes y han sido de ayuda. Pero al final, cuando se trata de tener la verdadera experiencia para encontrar soluciones creativas y todo eso, creo que, sinceramente, la mayor parte sigue viniendo de los cataríes. Irán, desde el punto de vista de los iraníes y del propio gobierno iraní, si uno sigue los medios persas, está muy centrado en esto, porque la forma en que Estados Unidos ha conseguido manejar y manipular la situación en el Líbano resulta increíble para mucha gente en Irán. Dicen, no podemos permitir que eso ocurra. Y hoy hemos sabido que Israel está reconstruyendo una base militar en el sur del Líbano, en una ciudad llamada Qiam, en Dedside, que fue destruida por los ataques israelíes. Esto es solo una parte del asunto. Es una gran preocupación, porque ayer supimos, por el asesor militar del líder supremo iraní, Mohsen Rezaei, que uno de sus asesores dijo que se había tomado una decisión importante en Irán. Si Siria decide hacer algo contra el Líbano, van a atacar directamente a Siria. Creo que esa decisión es muy seria en el caso del Líbano, porque siendo sincero, mi impresión es que el Líbano es importante, porque para esa gente, para quienes toman las decisiones, y que muchos en Occidente no entienden, todo gira en torno a Palestina. Palestina es la cuestión central. Por eso insisten tanto en el tema del Líbano.
Por eso insisten tanto en el caso del estrecho de Hormuz. Porque este es, ya sabes, desde hace muchos años, no sé si sigues los medios persas, desde hace muchos años, algunas personas en la Guardia Revolucionaria decían que había que cerrar el estrecho de Hormuz, que el estrecho de Hormuz sería la baza que tendrían frente a Estados Unidos. Y eso está ocurriendo ahora mismo, mientras hablamos. ¿Cómo crees que eso va a afectar al caso del Líbano? Y además, tú que vives en Estados Unidos, que conoces Washington y su forma de pensar, sabes que allí no ven todos estos temas como un conjunto. En su cabeza, todo está separado. Irán está aislado del Líbano, el Líbano está aislado de Gaza, de Cisjordania. Pero no es así en la mente de esa gente, de los que toman decisiones en Irán. Sí, no diría que no lo entienden. Simplemente ha sido un interés o una política que Estados Unidos ha seguido, intentar separar estos temas, basándose en la idea de que así les resulta más fácil alcanzar sus objetivos, sin permitir este tipo de conexión. Pero la conexión es evidente, es absurdo intentar negarlo. Ahora bien, otra cosa distinta es permitir que esa conexión se vuelva tan fuerte en una negociación que un asunto dependa por completo del otro. Pero no me entienden por primera vez, hacer su tuis. But in the MOU, for the first time, the United States accepted this. As you recall, during the Biden administration, Como recordarás, durante la administración de Biden decían públicamente que temían una escalada o una extensión de lo que los israelíes estaban haciendo, con la ayuda de Biden, en Gaza, hacia el resto de la región. Creo que la administración Biden realmente no quería que eso ocurriera, pero aún así no estaban dispuestos a aceptar que existía una conexión, lo cual, de nuevo, es absurdo. La administración Trump sí lo aceptó. Esa fue una de las victorias de Irán en el memorando de entendimiento, porque exigía que cualquier alto el fuego tuviera que ser regional. Y el más importante, por supuesto, era el del Líbano, el más cercano a los iraníes. Al final, la influencia de Irán parece no haber llegado al punto en que pudieran exigir un alto el fuego en Cisjordania o en Gaza. Pero sobre Líbano, insistieron. Y al final del día, Líbano es mucho más importante para Irán desde el punto de vista de la disuasión militar. Quizá no tanto desde el punto de vista ideológico, como ocurre con Gaza, pero sí desde el militar. Líbano es crucial porque se trata de restablecer la defensa avanzada de Irán, es decir, tener una capacidad de disuasión fuera de su propio territorio. Como ocurrió en 2006, cuando los israelíes y Hezbollah se enfrentaron. El viceministro de Defensa israelí de entonces me dijo, lo vi en una conferencia, que el Líbano era solo un preludio, que esa guerra inevitablemente llegaría a Irán, pero que primero necesitaban derrotar a Hezbollah. Pero como nunca derrotaron a Hezbollah en 2006, la guerra tampoco llegó a Irán en ese año. Llegó a Irán en 2024, 2025 y 2026, precisamente porque Hezbollah había quedado muy debilitado. Así que, desde el punto de vista iraní, recuperar la fuerza de Hezbollah significa recuperar su propia capacidad de disuasión. En cambio, no ocurre lo mismo si, por ejemplo, reforzaran la posición de Gaza. Y creo que fue el propio Mohsen Rezaei quien dijo que la disuasión de Irán ya no va a volver a su propio territorio, lo que en esencia significa que se trata de un esfuerzo por restaurar la defensa adelantada, en la que la disuasión se mantiene fuera del territorio iraní. Desde esa perspectiva, la conexión es evidente. Y por primera vez, si sigues los medios israelíes, ves lo devastados que estaban porque Estados Unidos aceptó el memorando de entendimiento. Porque desde su punto de vista, y no creo que se equivoquen, eso suponía una aceptación por parte de Estados Unidos de la influencia de Irán en el Líbano y de la conexión entre el Líbano y la propia seguridad iraní. Es la primera vez que algo así se consigue realmente. Por eso también, aunque algunos sean muy críticos con el memorando, y creo que sin duda hay aspectos que se pueden criticar, y aunque el proceso de aplicación ni siquiera se haya definido de forma sólida,
No reconocer que los iraníes lograron en ese acuerdo cosas que sinceramente no tienen precedentes es ver el vaso siempre medio lleno. Y al final, creo que eso va a acabar cumpliéndose por sí mismo. ¿Ves posible algún tipo de invasión terrestre en Irán? Ahora mismo, Irán está atacando y golpeando algunos objetivos en el Kurdistán iraquí, porque sienten que si ocurre algo, vendrá desde ambos lados, desde el Golfo Pérsico y desde la parte occidental de Irán. Tal vez también a lo largo de la frontera con Pakistán, con el movimiento Baluchi, eso podría pasar. Pero su principal preocupación es el Kurdistán iraquí, ya que están atacando muchos objetivos cerca de bases estadounidenses allí. ¿Cómo ves tú la posibilidad de una invasión terrestre o algo parecido? Vuelvo a decir que me parece poco probable que haya una invasión terrestre importante con tropas estadounidenses. Lo que sí puedo imaginar es que se intente de nuevo ver si se puede contar con algunos elementos kurdos. Pero, como recordarás, la última vez eso no ocurrió en parte porque Erdogan lo frenó y también porque el gobierno kurdo iraquí entendió el desastre que eso supondría para el Kurdistán iraquí. Porque lo que está pasando ahora es que los israelíes están impulsando una narrativa mediática que básicamente dice que como no se jugó la carta kurda, el cambio de régimen nunca se intentó de verdad. Y eso es un disparate total. Es solo un relato que intenta decir que todavía no hemos probado el cambio de régimen, que en fin, hay que darle otra oportunidad al cambio de régimen. Eso es una completa tontería. La razón por la que el gobierno kurdo allí no permitió que eso ocurriera fue, primero, porque no querían tener ese conflicto con Turquía, y segundo, porque entendieron que no funcionaría y que el Kurdistán iraquí saldría perdiendo enormemente si permitían que algo así pasara. Luego tendrían que convivir junto a la teocracia iraní durante un futuro indefinido. Sería un desastre para ellos. No veo que esos cálculos fundamentales hayan cambiado. Así que, si llegara a ocurrir, sospecho que serían grupos más pequeños. Sería algo que estarían haciendo los israelíes. Y vimos, por supuesto, que los israelíes ya habían establecido 2 bases militares en Irak. Y esos son solo los que se han detectado. Estoy seguro de que hay muchos más. En el pasado, cuando los iraníes lanzaban misiles contra el Kurdistán iraquí y decían que estaban atacando una instalación del Mossad o algo por el estilo, muchas veces se desestimaba, porque al final los iraníes no aportaban pruebas. Pero ahora, viéndolo con perspectiva, creo que quizá tengamos que reconsiderarlo y decir, bueno, tal vez no era del todo inverosímil, teniendo en cuenta que resultó que los israelíes habían construido al menos 2 bases militares, no una simple oficina o centro operativo del Mossad, sino bases militares reales que se usaron en la guerra. Volviendo a tu pregunta inicial, no veo ningún movimiento de tropas terrestres por parte de Estados Unidos que permita pensar en una invasión real. Puedo imaginar una fuerza anfibia de élite entrando durante un corto periodo de tiempo, intentando causar un daño enorme, hacer algo contundente para debilitar de verdad la posición iraní, y luego pensar que al volver a las negociaciones, eso llevaría a un escenario en el que se impusiera la interpretación estadounidense del estrecho, y los iraníes no tendrían prácticamente capacidad de adaptarlo. Soy extremadamente escéptico. Soy muy escéptico respecto a que esto vaya a funcionar. Creo que sinceramente parte de la razón por la que estamos en esta situación, y ya he mencionado que muchos lados han cometido errores, es que una de las grandes debilidades del lado estadounidense es que Trump es una persona muy impaciente. Y cuando sigue un camino, tiene esa necesidad constante de recibir noticias positivas, comentarios favorables que le confirmen que todo va bien, que avanza y que él controla el ciclo informativo. Pero en una negociación entre Estados Unidos e Irán, las cosas van a ir en 5 direcciones distintas. Va a haber idas y venidas. No siempre habrá buenas noticias.
De hecho, muchas veces las noticias serán malas. Y simplemente no tiene la paciencia para eso. No quiere esperar y pasa de la diplomacia directamente a la guerra. Y en algún momento hará lo contrario. Pasará de la guerra de nuevo a la diplomacia, porque la guerra tampoco le va a funcionar. Creo que uno de sus grandes errores de cálculo es pensar que el resto del mundo, o en particular un país como Irán, va a aceptar que Trump pueda reiniciar una guerra cuando le apetezca y luego volver a la diplomacia cuando le convenga. Yo creo que los iraníes no van a volver a la mesa de negociación de una forma cómoda para Trump. Probablemente alargarán el proceso y harán que le resulte lo más costoso posible. Eso, por lo menos, es una cosa. Pero lo segundo, al final del día, para que un acuerdo funcione, hay que aprovechar las negociaciones hasta llegar a ese acuerdo para construir un mínimo de confianza. Lo que hemos visto hasta ahora es justo lo contrario, un periodo en el que la confianza se ha ido agotando, en lugar de fortalecerse. Y no digo que sea todo culpa de Trump, pero esos giros de 180 grados, tan drásticos, son una de las razones principales por las que creo que, desde el lado iraní, habrá una visión cada vez más escéptica sobre si Trump es realmente capaz de cerrar un acuerdo. No porque no lo quiera, ni porque no lo intente, sino porque la pregunta es si es capaz, porque eso exige un nivel de paciencia y de disciplina que en un escenario como este todavía no ha demostrado. No solo eso, sino que, siendo sincero, no hay negociaciones. No he visto ningún tipo de negociación seria entre Irán y Estados Unidos. Me sorprendió un poco el memorando de entendimiento que salió, con todos esos términos, y con ese intercambio de mensajes entre Irán y Estados Unidos a través del gobierno pakistaní. Y los dos, Steve Witkoff y Jared Kushner, no tuvieron éxito en Ucrania, ni tampoco en las negociaciones con los iraníes. Porque hay que entender algo. Cuando vas a hablar con Araghchi formó parte del acuerdo nuclear, el Hotsepewa. Ese hombre lo entiende todo. Conoce todos los detalles de ese acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Así que si envías a alguien como Jared Kushner o Steve Witkoff, ¿qué puedes sacar de ese tipo de conversaciones? No saben lo que está pasando, ni cuáles son las causas de fondo de los problemas. Déjame decirte, no estoy en desacuerdo contigo, porque creo que claramente el nivel de experiencia del equipo estadounidense ahora mismo es incomparable. No solo en comparación con el nivel de experiencia del lado iraní, sino también con el de delegaciones estadounidenses anteriores. Quiero decir, tenías a Ernest Moniz, que era físico nuclear, y además un grupo muy amplio de personas que formaban parte de aquello. Pero aquí hay una paradoja, y la paradoja es que esa misma característica de la que ahora te quejas con razón, que no tienen la experiencia, que no siguen las convenciones, que no hay una continuidad, que no les importa cómo se hacían las cosas antes, ni siquiera cómo se hace la diplomacia, es precisamente lo que define esta situación. Es precisamente esa cualidad poco convencional la que hace que Trump esté dispuesto a negociar, a hablar de paz con Irán, a plantearse levantar todas las sanciones y así sucesivamente. Porque cuando tienes un presidente convencional y no hay nadie más convencional que Biden, ni siquiera existe el interés por negociar. Biden parece creer que levantar sanciones es el peor crimen que puede cometer un presidente, sin reconocer que las sanciones están ahí para conseguir alguna concesión de la otra parte. Simplemente no le interesa. Así que acabas teniendo presidentes que quizá sepan muy bien cómo negociar, que tengan la experiencia, pero que son tan convencionales en su forma de pensar. Así que la idea de llegar a un acuerdo con Irán está completamente fuera de lo que ellos están dispuestos a considerar. Ahora, con Trump, él llevó al antiguo fundador de Al-Qaeda a la Casa Blanca. Levantó todas las sanciones contra ellos. Quiere ser amigo de Kim Jong-un. Está rompiendo todas las convenciones, pero no es capaz de negociar.
porque para eso hace falta un cierto nivel de pensamiento convencional y de capacidad para llevar una negociación hasta el final. No sé cuál de los dos es mejor o peor. Al final, seguiríamos aquí, y probablemente quejándonos igual, si tuviéramos a un presidente del tipo de Biden, porque no habría negociaciones en absoluto, o las que hubiera serían tan limitadas que daría lo mismo. Recuerda el último acuerdo que Biden cerró, el único que cerró con los iraníes. Ni siquiera se consideró un acuerdo. No había nada por escrito. Fue simplemente una especie de entendimiento no entendido, en el que los iraníes liberaron a un par de ciudadanos estadounidenses y a cambio se suponía que iban a recibir dinero. Pero 6 semanas después, Estados Unidos se echó atrás y ese dinero nunca se liberó. Eso forma parte de la disputa actual sobre esos fondos, que en realidad son activos iraníes. Así que, entre una cosa y otra, los dos lados son muy problemáticos. Pero cuando decimos que no están siguiendo las normas, hay que recordar que seguir las normas también implica ajustarse al pensamiento convencional. Y ese pensamiento convencional no permite ningún avance real entre Estados Unidos e Irán. Sí, muchísimas gracias, Trita, por acompañarnos hoy. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por invitarme. Un placer. De verdad. Muchas gracias.